Ok. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy la doctora Leti Asensio y pues hoy vamos a estar platicando de toda esta serie de programas que hemos tenido sobre el COVID, pero hoy está dedicado a los pequeñitos de la casa. Y pues bueno, vamos a tener ahorita la oportunidad de poder tener esta información de una fuente muy directa y muy capacitada y muy profesional de la doctora Verónica López Rosas, para que ella nos ayude pues a aclarar un poquito esta cuestión de la salud mental de los niños en esta época de pandemia, específicamente COVID-19. Pero antes que se me olvide, quiero comentarles que podemos estar en contacto a través de las redes sociales. Me encuentran como Metamorfosis Vida y Muerte en Facebook, como Leti ASHU, y también me van a encontrar en Twitter como Leti Asensio y en Instagram como Asensio LE para que me puedan escribir. Y les recuerdo también que ya tengo el canal de YouTube de Metamorfosis para que ustedes también puedan ver las entrevistas de los programas pasados y puedan ver también esta entrevista que vamos a dar paso de una vez para que podamos platicar. Y bueno, les voy a presentar a mi invitada especial del día de hoy. Ella es la doctora Verónica López Rosas. Ella es médico cirujano egresada de la FES Zaragoza de la UNAM. Ella realizó la especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y es médico especialista en psiquiatría infantil y del adolescente en el área de psiquiatría del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE. Doctora, pues mucho gusto que esté con nosotros en el programa y que podamos platicar un poquito de lo que está también pasando con la salud mental de los niños, que usted nos ayudará a darle un poco de contexto, pero creo que es distinta la forma en cómo los niños manifiestan o están alterándose algunas cuestiones de índole emocional. Quisiera preguntarle, doctora, ¿qué ha visto ahora en todo este contexto y cómo se ha ido manejando el impacto de esta pandemia en los niños? Cómo lo han interpretado? ¿Qué patologías son las más frecuentes? ¿O qué podemos esperar? ¿Cómo podemos ver ese impacto en los pequeñitos por esta pandemia? Hola Leti, buenas tardes. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Me es muy grato poder participar con ustedes. Pues ya entrando en el tema, los niños son muy diferentes a los adultos y en las diversas etapas de vida que se encuentren están presentando diferentes estados de ánimo o diferentes conductas ante la pandemia. No podemos olvidar que pues ellos perdieron todo prácticamente. Perdieron a sus amiguitos, perdieron sus escuelas, perdieron la oportunidad de socializar, de jugar, de brincar, de correr, para mantenerlos en un ambiente pequeño, en un ambiente que es la casa. Y pues en la actualidad no muchas casas tienen patios para que ellos jueguen. A esto también le sumamos a los adolescentes. Los adolescentes pues están en la etapa en donde más socializan, en donde más interactúan con sus pares y pues en este momento los tenemos encerrados cuando están todas las hormonas dirigidas a la socialización, al noviazgo, a ir y venir, pues estamos modificándole totalmente las conductas sociales, las conductas escolares. Esto los está llevando a tener ansiedad, depresión y se está manifestando de miles de formas en casa, ¿no? Esta situación también los está llevando a no poner la suficiente atención en la escuela como se está iniciando o como ya tiene 3 o 4 semanas aproximadamente que iniciaron sus clases. Están muy apáticos, los maestros se están quejando de la poca disponibilidad que tienen, de la no participación, y pues esto se está complicando día a día para ellos. ¿Qué es la depresión en los niños? Pues la depresión en los niños se va a manifestar de muchas maneras, no prácticamente como en el adulto que podemos llorar, que podemos manifestar realmente cómo nos sentimos. La depresión en los niños se manifiesta a través de su conducta. Su conducta puede ser irritable, puede ser desobediente,
puede ser no poner atención e incluso confundirse con trastorno por déficit de atención por esta situación, lo que los lleva pues de repente a ser tratados de una manera con castigos, con reprimendas, y esto lo que va aumentando son los síntomas que están presentando estos pequeños. Algunos síntomas son relativamente fáciles de identificar, sin embargo, para mamá y papá o para la familia en general, no suele ser así, lo confunden con berrinches y viene castigo, lo que los lleva después a estar ansiosos. Esto que nos dice, doctora, creo que es muy importante porque a veces creo que consideramos que el niño va a presentar los mismos síntomas que el adulto en una cuestión depresiva o ansiosa. Y esta parte que nos menciona ahorita de alteraciones en el comportamiento y que además se les castiga, pues yo no sé si eso tenga una repercusión mayor en ellos, porque no está siendo pues atendida esta cuestión que pueden estar experimentando de depresión o de ansiedad. Y si además le agregamos que este nuevo contexto, por ejemplo, de las clases, que no es algo común estar tomando clase y estar tanto tiempo frente a una computadora, y eso nos distrae y aparte queremos que el niño esté como un robot, ¿no? Frente a la computadora, atendiendo perfectamente bien las clases, que sea participativo y que al final de la clase ellos ya hayan entendido perfectamente bien lo que hayan enseñado, ¿no? Pero ¿qué pasa si vemos este niño inquieto, como bien nos dice, que además a lo mejor ni quiere estar frente a la computadora, se me está distrayendo con cualquier cosa, lo regaño y además no puede salir y además ya lleva mucho tiempo sin ver a sus amigos, además no ha estado realizando sus rutinas, a lo mejor ni de ejercicio, ni de juego, ni de esas cosas? Pues lo más esperado es que pudiera tener alguna implicación por ahí en su salud mental, ¿no, doctora? Así es, en efecto. Para los niños y para las maestras, insisto, está siendo toda esta situación muy difícil, porque al principio o el año anterior, en el ciclo escolar anterior, los papás decían, no computadora, porque no has terminado tareas, porque no has hecho, porque no has participado. Y ahora es el contrario, ¿no? Ahora te sientas y permaneces aquí, pues es un mínimo de 3 horas continuas. Entonces, sí, está teniendo el niño mucha rebeldía, está teniendo además, no es precisamente alteración en las emociones que se manifiestan por los datos de llanto, de aislamiento, es más bien ahorita como esa rebeldía, el enojo. La situación que también puede alterar es todos los trastornos de ansiedad, y entonces es un niño que ya no quiere comer, que no quiere realizar trabajos, que no quiere jugar, que empieza a aislarse de la misma familia. Esto está teniendo también alteraciones en el sueño, pesadillas, miedo a salir, incluso ahora ya viene la complicación con el miedo a salir. ¿Qué tal y salgo y me enfermo? ¿Qué tal y me llevas a la casa de los abuelos y los abuelos se enferman y él piensa que fue él el responsable? Porque además toda la información que está fluyendo fluye en internet, en televisión, acerca del COVID. Y ellos no lo interpretan de la manera pues más pausada o más tranquila que pudieran tener, sino que es para ellos todo lo agresivo, el miedo, el modificar el pensamiento mágico también, porque aquí viene la idea de si yo llevé el bichito a la casa de los abuelos, y además esa sería en el caso que los niños pudieran visitar a los abuelos, porque tampoco se están haciendo visitas a los abuelos, a los tíos, y se está reduciendo toda la situación a la familia nada más. Entonces, bueno, vienen también datos de ansiedad como onicofagia, que es morderse las uñas, y muchas mamás, ahí viene otra vez el castigo físico, no te las muerdas, te pongo chile, te pongo cosas en las uñas para que no lo hagas, o que se despierta a medianoche porque no está teniendo todo lo que normalmente juegan y brincan y corren, no están cansados, el sueño no es relajado, no es continuo.
Y todas estas situaciones van haciendo que la conducta del niño se siga pues modificando a pasos agigantados a tener ya un trastorno de ansiedad o de depresión o ambos, un trastorno mixto de las emociones. Ahorita pensaba también, doctora, que hasta el uso de cubrebocas puede resultar ser un factor de angustia para los pequeñitos, porque si los adultos nos está costando trabajo traer el cubrebocas muchas horas, sobre todo si vamos a, aunque sea a súper o a hacer algún trámite necesario que tengamos que salir de casa, entonces, para los niños, traer la nariz tapada, cubrirse la boca, también puede resultar un factor sumamente, pues, estresante para ellos y sentir, pues, hasta esta dificultad respiratoria que les genera traer cubierta la cara, ¿no? Y estar viéndonos, incluso ahora a los adultos, nos ven solamente los ojos, ya no nos ven el rostro completo y eso también pues puede generar, como decía, hasta miedo, porque yo tengo como un poco ahí la idea, cuando vemos a alguien, por ejemplo, que trae cubierta la cara, antes decíamos, pues va a ser un delincuente, ¿no? Pues me va a asaltar o algo así. Y ahora todos traemos la cara cubierta con este cubrebocas. Yo creo que todas estas condiciones están siendo pues muy estresantes, muy nuevas y pues muy impactantes también vivirlas para estos pequeñitos y que pues se agrega la escuela con el contexto nuevo, se agrega estar todo el tiempo en casa y pues esto puede, como bien ahorita usted nos decía, doctora, llevarnos a algún trastorno específico de ansiedad, depresión o tener las dos cosas o estar frustrado. Realmente creo que no se la están pasando tampoco nada bien nuestros pequeños en casa, ¿no? No, además, bueno, recordando un poquito la evolución del pensamiento del niño, viene el pensamiento mágico otra vez en cuanto a que no tengo un miedo específico a algo y en este momento está haciendo un miedo a algo que les decimos que existe pero que no ven. Además de que esto me está haciendo el uso de cubrebocas, que bueno, esperamos también que no estén saliendo estos niños a la calle, ¿no? Si se supone que están en casa resguardados, ahí se mantengan, pero bueno, también por situaciones familiares en donde no hay con quién dejarlos y con quién supervisar un poquito, el estado en casa se los tienen que llevar al súper, al banco y les ponen el cubrebocas. Por cada 20 minutos de uso de cubrebocas en pequeños está habiendo una disminución de oxígeno. Esta disminución de oxígeno para ellos está siendo angustiante porque sienten que ya no pueden respirar, que no están pensando, que están mareados y tampoco encuentran cómo manifestar todos esos síntomas. Esto eleva la condición de estar tranquilo a estar angustiado porque me tengo que poner y yo me lo quiero quitar y mamá dice que no y papá me lo pone a fuerza y bueno, se vuelve una situación tirante. Además de que los niños en su proceso evolutivo tienen ciertos parámetros a lo largo de la vida infantil. Para atender ansiedad, empezamos con la ansiedad de separación de los 7, 9 meses a los 3 o 4 años cuando empezamos a ir al kinder. No todos la presentan, pero la mayoría de los niños cursan con ansiedad porque van a empezar a despegarse de mamá para ir a la escuela. Ahorita esta situación no se da, pero cuando regresemos a todo lo normal, ¿qué va a pasar con toda esa situación de los niños que estuvieron más tiempo en casa, que estuvieron más al cuidado de mamá o de papá, porque se supone que tenemos que dividir estos cuidados, cuando se enfrenten ya a esa salida real, o a los niños entre los 7, 8 años hasta los 12 años, en el que el pensamiento, insisto, sigue siendo todavía un pensamiento mágico y tienen miedo a la oscuridad y tienen miedo a lo que hay abajo de la cama. Y cuando se enfrenten otra vez a la situación de volver a regresar a la escuela después de tantos meses de encierro, pues van a tener cuadros de ansiedad también severos. Estamos pensando en psiquiatría del niño, que muy probablemente una vez que
empiece toda la situación a ser relajada en el semáforo verde y que algunos chicos iban a empezar a regresar a la escuela, van a poder enfrentarlo un poquito mejor a todos los que se esperen en casa después de un ciclo escolar completo en casa. Estos niños van a tener, pues lo que ahora se está llamando el síndrome de la cabaña, ¿no? Miedo a salir, miedo a si me contagia mi compañerito, si no llevó el cubrebocas o si lo utilizaron de manera inadecuada, viene nuevamente más ansiedad, más depresión, porque si me enfermo fue porque tú me llevaste a la escuela. Entonces sí se está volviendo una situación muy complicada para ellos, para los papás, el manejo de toda esta situación de encerrados en casa, y más si durante todo este tiempo de pandemia pues no se han hecho horarios, no se han hecho actividades domésticas adecuadas para poder enfrentar todo esto de la mejor manera con ellos. Yo creo que es muy importante esto que nos menciona porque es cierto, si los adultos ahorita que está de forma paulatina reintegrándose esta actividad de trabajo, está siendo difícil porque uno finalmente teme pues contagiarse, teme que el compañero de trabajo por estornudar me vaya a contagiar. Si lo estamos viviendo los adultos, pues los niños de por sí siempre van a tener un poco esa parte de ansiedad, pues ahora habrá que estar más pendientes. Yo creo que para la audiencia sería muy importante que nos ayudara, doctora, a precisar cómo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que mi hijo o mi hija tiene, digamos, o puede estar predispuesto a desarrollar estas patologías que nos hablaba de la ansiedad de separación, si nos puede explicar un poquito más de qué se trata este trastorno, lo mismo que los miedos que a lo mejor los ubicamos un poquito más y de el síndrome de la cabaña, pero empezaría por preguntarle, esta ansiedad de separación, ¿cómo es que se da? Yo a lo mejor tengo entendido, aunque no es mi campo, que es un miedo intenso de que alguien que yo quiero mucho ya no esté, ya no vaya a regresar o me vaya a dejar solo, ¿no? Pero ¿cómo es que lo podemos identificar? ¿Cómo las mamás o los papás que nos están escuchando en este momento pudieran identificar que probablemente su hijo puede estar pasando por esto? Hay una situación que es hasta cierto punto normal en los primeros meses de vida, que es entre los, insisto, 7 a 9 meses que se empieza a presentar. Es el desconocer a alguna persona, bueno, no desconocer, es no reconocer a alguna persona que es nueva en mi ambiente y me aferro a la persona que conozco. Esto tiene mucho que ver con el reconocimiento facial que se va dando en estos meses de vida. Cuando ya veo al extraño, es cuando siento miedo y me aferro a lo conocido. Esta situación es normal. Se vuelve un poco patológica cuando empezamos a ir al kinder, mamá va y nos deja y lloramos y nos aferramos y no queremos soltarnos. Esto es más en niños que salen poco de casa, que no se relacionan, y que la mamá tiende a ser hasta cierto punto sobreprotectora. Cuando se da el ingreso al kinder, las maestras empiezan en las primeras 2 semanas con la lucha con estos pequeños para que ingresen a la escuela, y la mayoría en 2 semanas se resuelve, empiezan a darse cuenta que mamá va a regresar por mí, que no me está abandonando, que mamá va a estar afuera, a veces les dicen está aquí afuera y con eso se tranquilizan. Se vuelve patológico cuando llevan más de un mes y los niños siguen llorando para ingresar y no se consigue el ingreso de los niños. En este momento, insisto, esto no se está viendo porque están en casa, pero cuando salgan puede presentarse de una forma más intensa. A partir de los 2 años en adelante, 3 años, empieza ya a ser un miedo a lo extraño. Ya en sí es la casa extraña porque nunca he estado ahí, la escuela extraña, y se van a ir familiarizando paulatinamente a esto. Cuando los forzamos es cuando ya se vuelve patológico. Sin embargo, no podemos tampoco permitir que se regresen diariamente a su casa con su mamá, porque no se va a dar entonces la resolución. Más adelante viene el miedo
un poquito más a lo que no podemos ver, tocar, sentir, sino a lo imaginario. El pensamiento todavía no es concreto a una estructura, todavía no se puede manifestar a lo cierto. Y entonces los niños tienen el miedo a lo que les decía hace un ratito, a la oscuridad, a lo que hay en el closet. Cuando esto es normalmente llevado por los papás que se pueden ir trabajando diariamente con ellos, acompañarlos un rato en la noche mientras te quedas dormido, te contamos un cuento, platicamos contigo que esto no existe, le damos confianza al niño y se va a ir resolviendo también. En esta temporada, pues no se puede tratar tan fácilmente por los papás porque estamos inmersos en una situación más de caos. Entonces el papá, vemos que si papá tiene que salir a trabajar, regresa y se tiene que hacer casi un ritual para poder ingresar a casa. Me tengo que bañar incluso antes de poderte tocar y esto va generando más miedo porque entonces no es mi papá el que siempre llega y me abraza o con el que podemos charlar, sino que nos tenemos que mantener a distancia. Esto también se tiene que ir trabajando dentro del área familiar, platicándoles, haciéndoles consciente que esta es una situación, pues pensamos que momentánea, en lo que todo se empieza a tratar de controlar. Más adelante, pues puede ser que o ya todos nos hicimos resistentes al virus o ya tenemos la vacuna. Pero mientras, pues sí tenemos que ir con todo esto. El adolescente ya es un poquito diferente. Él ya tiene un pensamiento más concreto a la realidad, ya tiene miedos más específicos. En este momento de pandemia, los adolescentes, más que el miedo a contagiarse, es el enojo a no poder salir. Y esto los está llevando a tener cuadros de ansiedad o de depresión, no precisamente por la pandemia, sino por el enojo de no estar en sus situaciones normales. Doctora, ahorita escuchando esta condición de la ansiedad, estaba pensando, por ejemplo, lo difícil que puede resultar con aquellos niños que cambiaron de ciclo escolar, por ejemplo, los de kinder que pasaron a la primaria, donde pues el cambio va a ser sumamente difícil, o los de primaria, secundaria, por ejemplo, donde van a cambiar radicalmente de escuela, van a cambiar radicalmente de profesores y de dinámica académica, y eso puede pues ser un poco angustiante. Y también pensaba, por ejemplo, que hay papás y mamás que tienen que salir a trabajar y tienen que quedarse los pequeños con los abuelos. Entonces, para evitar los contagios, evitar esta parte difícil de llegar y tener que hacer el ritual del baño y evitar que se me acerquen mis hijos, aunque yo también quisiera abrazarlos, los están dejando ahí prácticamente toda la semana y después van a visitarlos, o por ejemplo mis compañeras enfermeras de repente solo los ven por la ventana y los saludan y dicen, nada más vine a ver cómo estabas, pero no me puedo acercar, no voy a entrar a la casa y no voy a estar contigo y no voy a estar apoyándote ahorita. Es una situación difícil que creo que eso también va a implicar pues una condición que nos va a poner vulnerables con estos pequeñitos, y que creo que podemos estar ahorita escuchándola, ya nos dirá más adelante algunas cosas que pudieran ayudarnos, pero de inicio pues darnos cuenta que esta pandemia sí está generando muchos movimientos, muchas inseguridades, muchas situaciones fuera de nuestro control y que pues va a tener una repercusión. Yo creo que eso es lo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está diciendo: va a haber un caos en salud mental muy importante, y creo que nuestros niños no están exentos de eso, ¿verdad? No, yo creo que al contrario, son de los primeros que van a manifestar más síntomas y va a ser el caos más con ellos. Es muy cierto, en este momento los niños que están pasando de primaria a secundaria, yo he tenido 2 pacientes que están en esta situación y les está costando el doble del trabajo adaptarse a que si estuvieran yendo de forma presencial. ¿Por qué? Porque es un maestro, es otro, y es otro, y es otro, y ellos no están adaptados a esa situación.
Entonces las clases de 50 minutos, que ahorita están siendo como de 40 a 45, no les está dando el suficiente tiempo ni siquiera para alcanzar a escribir lo que el maestro dijo. Esto les causa ansiedad, no les está dando tiempo para conocer a los demás compañeros que están en ese salón, no pueden interactuar para saber cómo te llamas, en dónde vives, quiénes son tus papás, como normalmente se haría. Entonces sí están teniendo incluso pesadillas recurrentes en donde pues el miedo es a levantarme para volver a estar en la televisión, porque además ahora lo combinaron. Es por televisión y otras clases por Zoom y otras clases por videoconferencia a distancia también. Entonces, bueno, toda esta situación sí los está llevando a tener terrores nocturnos, que ya es una complicación o un dato más de la ansiedad. La depresión se está sumando porque, insisto, ellos no pueden jugar, no pueden interactuar, no les interesan las clases presenciales, menos les interesan las clases a distancia. Toda esta situación, aparte de lo que es el abandono parcial, no voluntario de los papás, los abuelitos, pues ya están cansados, yo creo que también de cuidar hijos y de tener que cuidar nietos y de tener que estar lidiando todos los días con siéntate y pone atención y escribe, pues sí les está causando esa sensación de abandono, esa sensación de frustración, de enojo. Y esto pues se va a ir aumentando paulatinamente y va a llegar el momento en el que, bueno, se puede. ¿Hay algunas alteraciones, doctora, eh, que tienen que ver con el sueño? Ahorita usted nos hablaba de los terrores nocturnos, por ejemplo, pero hay problemas, por ejemplo, también porque los niños se están acostando. Tiene que hacerlo. Ajá. Doctora, esta parte del sueño, por ejemplo, estos terrores nocturnos que se están presentando, pero además ha habido cambios en los hábitos de sueño porque los pequeños están teniendo modificación de horarios en donde o se están acostando muy tarde, que es lo que está pasando más comúnmente, les cuesta mucho trabajo despertarse y se está volviendo un círculo por ahí en el que no me puedo despertar, ya tengo que estar en clase, no estoy poniendo atención en clase, me estoy quedando dormido, no estoy entendiendo, me estoy frustrando, pero además en la noche me vuelvo más activo porque pues ya desperté de todo el trayecto del día y no me puedo volver a dormir o no quiero dormirme porque a lo mejor estoy con mucho más energía. Todo esto también creo que está lastimando muchísimo la salud mental y hasta física, podría decir, de los pequeños que tienen ya alteraciones importantes de sueño. Y los papás también de repente se desesperan y algunos de ellos, los voy a balconear un poco, también están entrando en este círculo porque también se acuestan tarde, también les cuesta trabajo y además por ahí están haciendo un poco de trampa porque como la escuela en la televisión la pone en la mañana, en la tarde y en la noche, pues entonces mezclan y dicen no me dio tiempo de levantarme temprano, pero ahora vamos al de la tarde o bien al de la noche. Y el de la noche pareciera como el mejor recurso para los papás, pero eso está impactando también en la calidad de sueño. ¿Qué pasa con los chavitos si tienen estas alteraciones tan importantes de sueño? ¿Qué podemos esperar que pueda suceder tanto a nivel salud mental como a lo mejor hasta a nivel físico, doctora? Claro, los niños, igual dependiendo de la edad, tienen que tener ciertas horas de sueño. Los pediatras aconsejan que las primeras horas del sueño sean entre las 8 y las 9 de la noche, para que alrededor de las 12 de la noche el cerebro esté empezando a tener un verdadero descanso, pueda entrar a un sueño REM, que es el que le va a dar el descanso neurológico que se requiere para el aprendizaje. Aparte de que, bueno, en otras circunstancias o en otro estilo normal del sueño, van a tener secreción de hormona de crecimiento,
Si ellos cumplen sus horarios de sueño específico, van a estar adecuados para el aprendizaje. Si esto no se da, empezamos a tener enfermedades físicas aparte de las mentales. Dentro de las enfermedades físicas, pues están habiendo retrasos en el crecimiento, retrasos en el desarrollo general. En cuanto a la situación de las emociones, porque no dormimos bien, un cerebro que no descansa, un cerebro que está cansado continuamente, va a presentar mayores enfermedades. Pueden haber enfermedades en los niños pequeños incluso que no deberían de presentarse, enfermedades mentales, como que un trastorno obsesivo compulsivo por la falta de sueño. Se puede presentar un trastorno depresivo mayor porque se van acumulando situaciones de estrés. Los papás juegan un papel muy importante en los hábitos. Si yo, papá, me levanto a las 10 de la mañana, al fin que no va a pasar nada porque empiecen mis reuniones a las 11 de la mañana, tengo tiempo de desayunar, de relajarme, nada más me pongo algo encima y ya estoy visible y no pasa nada, esto va alargando o modificando el sueño. Si el niño ve estas acciones y además se levanta junto con los papás y se acuesta junto con los papás, a él sí le va a traer alteraciones importantes. A los papás a lo mejor no, a veces necesitamos 4 horas de sueño y podemos estar, pero los niños no. Los niños, insisto, el sueño va a ser no nada más reparador, va a ser algo que modifique la salud física y mental en el pequeño. Entonces, bueno, si los papás tienen hábitos adecuados y se van formando horarios específicos, me voy a levantar, voy a hacer ejercicio, voy a desayunar, voy a hacer mi trabajo que tengo que, voy a participar en cosas de la casa, vamos a integrar a los niños también y esto va a hacer que haya una mejor condición tanto física como en el sueño, puede poner más atención a las clases, puede estar más dispuesto al trabajo, van a haber menos berrinches, van a haber menos enojos y puede irse dando una mejor situación familiar dentro de una casa. Aquí sería importante entonces hacer que este mensaje también llegue a los papás, ¿no? Que van a ser los responsables pues de esta disciplina dentro de casa, los horarios y las actividades bien planeadas, que no solo es una cuestión de comodidad, ¿no? Sino más bien que esa aparente comodidad nos puede repercutir de una manera muy significativa en la salud de nuestros pequeños y creo que vale la pena darnos cuenta de eso, porque mucha gente de verdad que lo toma como, pues todo está cambiando, nuestros horarios, no me pasa nada, no le pasa nada a mi hijo que esté a las 12 de la noche, 1 de la mañana ahí jugando con sus videojuegos y además uno diga, pues, ay, total, no está yendo a la escuela, hay que aprovecharlo, que desayune bien, como usted decía, doctora, les dan ahí su buen desayuno y se conectan, digamos, hasta en horas que no tienen hasta ese horario o ese control de clase y nos va a dar como resultado pues toda una serie de cosas que se nos pueden salir mucho de control y que creo que nos puede costar menos trabajo en este momento, meter rutinas y meter estos controles que nos decía de los horarios de sueño, porque ahorita escuchando decía, ¿cómo se vuelve esta cadena de complicaciones? No duermo, estoy más irritable, no entiendo las clases, me frustro más, me puedo poner más ansioso, me puedo deprimir y entonces el problema va a resultar ser una bola de nieve muy grande que no podemos parar y sobre todo para los papás, porque la pregunta sería, bueno, y ahora que ya me di cuenta que no lo realicé a tiempo y no tomé las medidas pertinentes y que ya tengo el problema encima y mi hijo ya está muy deprimido y está muy ansioso, ahora es ayudarlo a salir de esto, pues con tratamientos específicos y a lo mejor hasta realizar lo que teníamos que haber realizado desde antes, que serían hacer estas rutinas, establecer horarios de alimentación, establecer horarios de ejercicio, establecer horarios de estudio y además pues el juego y la diversión que finalmente hacen falta, ¿no, doctora? ¿Cómo poder empezar
a contemplar qué podemos hacer pensando en dos cosas. Uno, de forma preventiva para evitar que estos trastornos lleguen a mis hijos o a mis pequeños de casa. ¿Y qué podemos hacer también si ya los estoy detectando por estos puntos clave que nos acaba de compartir y ya tengo a mi hijo o deprimido o ansioso o frustrado o que está teniendo simplemente conductas que antes no tenía? ¿Cómo poder hacer estos dos momentos en lo preventivo y dar el tratamiento? Pues preventivo, primero sería establecer estas rutinas familiares. Dentro de esta situación sí tiene que haber de forma muy importante los horarios de juego. Los papás se tienen que acercar a los niños para poder conocerlos, para poder saber qué es lo normal y qué es lo anormal en mi hijo, porque a veces no los conocemos. Si los vamos conociendo y vamos platicando con ellos, ellos mismos nos van a ir dando pautas, qué me está causando miedo, qué no me gusta, qué tengo que cambiarle. Ahorita lo más fácil para los papás está siendo también darles el teléfono, el celular, dejarlos en la computadora para que se entretengan, no precisamente en las clases, sino en juegos extras, o dejarlos en los videojuegos. Si nosotros cambiamos los videojuegos por una tarde de películas y convivimos con ellos, estamos previniendo. Si estamos cambiando la lotería por el celular, pues los estamos sometiendo al estrés. Entonces, bueno, también es que nosotros los papás tomemos las riendas y empecemos a dar prioridades. ¿Qué es primero? Pues sí, tiene que ser de forma definitiva el trabajo, porque es lo que va a traer el sustento a casa. Pero ¿qué viene después? Después es el tiempo en familia. Y tenemos que planear las tardes. Ya pasaron el tiempo en la mañana en lo que son las clases. Ya pasaron un tiempo aburridos porque no están trabajando normalmente. Bueno, en la tarde vamos a hacer cosas diferentes. Tenemos que poner los horarios también para las actividades domésticas, para juegos, para relajarse y establecer ese horario de sueño todos los días, aunque papá y mamá tengan cosas que hacer y se tarden en acostarse, los adultos pueden hacerlo, pero los niños no. Y no podemos traer a la vida del adulto la vida de los niños al 100%. Tenemos que modificar la nuestra a las necesidades de ellos. Esa sería la prevención y eso sería mucho más fácil si lo hubiéramos empezado con la pandemia y si lo hubiéramos puesto desde antes de la pandemia como un estilo de vida. Cuando tenemos ese estilo de vida y ponemos el horario, el niño se acuesta a las 8 de la noche y ya se bañó, ya cenó, ya todo lo que tiene que hacerse en el ritual del sueño, esto hubiera sido más fácil de continuarlo en la pandemia. Pero si no se ha hecho, ahorita es momento de hacerlo. Si ellos no tienen síntomas de ansiedad, de depresión, que ya los mencionamos, bueno, podemos empezar a establecerlos ahorita. Como si ya tenemos a los chicos que estamos detectando que están muy ansiosos, que están irritables, que están agresivos, que se aíslan, que no quieren convivir, que ya no disfrutan lo que antes disfrutaban, entonces ya es tiempo de buscar la ayuda de un profesional, porque ya se tiene que dar indicaciones acerca de tratamientos farmacológicos y de tratamientos psicológicos, una psicoterapia, terapias de juego, dependiendo de la edad de los pequeños. Solo así se podría dar un buen control para que no se den otras situaciones. Y aquí, doctora, le quiero preguntar, a veces la gente no conoce mucho el término de paidopsiquiatría y creo que es importante en este momento sacarlo a la conversación, porque si estamos hablando ya de tratamientos con un especialista, hay que considerar que existen estos especialistas, psiquiatras especialistas en la parte infantil y de la adolescencia, que son los indicados para poder dar incluso alguna medicación de acuerdo a la edad de los niños, porque a veces pensamos también que acudir a un psiquiatra, a lo mejor que ve adultos, me puede ayudar a resolver esto, pero creo que es muy importante en este momento aclarar que hay una especialidad dentro de esta área de la psiquiatría que también se tuvo que preparar y formar
para abordar estas cuestiones de los niños en específico, ¿no, doctora? Que es esta especialidad de la paidopsiquiatría o esta psiquiatría infantil y del adolescente, ¿cierto? Así es. La especialidad es una subespecialidad de psiquiatría, psiquiatría general. La especialidad de niños y adolescentes es específicamente en estas edades, en donde se tiene la capacidad de interactuar con el menor en cualquiera de las etapas de la vida, desde el recién nacido hasta el chico de 18 años. Y es específicamente para ellos porque no es igual un adulto sentarse y verbalizar todo lo que sienten. Con los niños tenemos que jugar, tenemos que interactuar a través del dibujo. Hay muchas formas de poder obtener la información que queremos. En los adolescentes es un poco más fácil, sin embargo también se requiere de que sea un especialista en niños y adolescentes, porque el del adulto se va hacia cuestiones más específicas de la vida adulta. Entonces, de repente tenemos que tener esa finura para poder interactuar con ellos. No son fáciles. No es como que, pues es que yo le digo que me tenga confianza y no me la tiene, ¿no? No. Hay que trabajarla, hay que ganarla, pero hay que saber también diferenciar entre este síntoma pertenece a esta patología o pertenece a esta otra. Y con los niños se imbrincan mucho. Entonces, esta especialidad es realmente joven, alrededor de unos 20 años, que se está ya no más, 30 años que está la especialidad como tal en México, y somos muy pocos los paidopsiquiatras, pero sí existe para dar la atención adecuada para los chicos. Y que es muy importante porque ustedes analizan pues desde la etapa de desarrollo físico, mental, familiar, social, y pues pueden indicar en todo caso los medicamentos de acuerdo a la edad, las dosis que se requieren también de acuerdo a la edad, y no dar dosis chiquitas como darían a los adultos, que creo que eso es muy importante que la gente también identifique que pues hay especialistas en México que podemos recurrir, y pues tuvimos la suerte de hoy tener la entrevista con usted, doctora, para que pues podamos abrir un poco este campo. Y quisiera preguntarle sobre este síndrome también de la cabaña, que seguramente va a ser también algo que se presente de forma muy frecuente una vez que esto concluya, ¿no? ¿Nos podría explicar un poquito más de esto y cuáles pudieran ser algunas también áreas que podemos trabajar desde ahora para tratar de evitar que se presente este síndrome? El síndrome de la cabaña se refiere a esta situación de encierro por la pandemia. Esta situación es, no salgo, pero hay personas que no están saliendo ni por los víveres. Entonces están encerrados y el salir ya significa para ellos una situación de ansiedad, es miedo, realmente miedo a volver a salir porque me puedo contagiar. La prevención, pues ahorita es un poquito más fácil porque ya se están permitiendo las salidas a los parques, a situaciones abiertas, en donde se pueden empezar a dar caminatas, de preferencia yo se los recomiendo más bien temprano, cuando no hay tanta gente. Esa sería una forma de prevenir. La otra, pues, es saber que, insisto, pues esto va a tardar un tiempo bastante largo todavía, y el permanecer tanto tiempo en encierro, en aislamiento total, lo que va a traer es esta situación de miedo. Entonces, salir poco a poco, nos tenemos que enfrentar a la realidad actual, a la vida actual, y esto va a hacer que vaya habiendo menos presión por por la situación de la pandemia. Y tomar seguramente, doctora, las medidas de precaución acompañadas de estas, a lo mejor, oportunidades que ya se están permitiendo, y buscar, pues ahorita es de verdad que buscar el mayor distanciamiento social posible con las personas, traer el cubrebocas, y por eso es muy importante que los papás puedan ayudar a los chicos a mantener en ratos, yo creo, ese cubrebocas para que no sientan esa sensación de falta de aire y dificultades.
Y también creo que platicar estas cosas en familia va a ser muy importante, ¿no, doctora? Porque a veces pareciera, decimos los psicólogos, que hay un elefante rosa en mi sala que está obstruyendo todo y lo vemos todos y nos hacemos a un ladito, pero no hablamos del elefante rosa. Cuando en este momento es muy importante hablar que estamos en una situación de pandemia, que incluso podemos tener ya problemas con los chicos en casa, que se nos puede salir de control y que podemos ahorita poder controlar de una forma temprana, de una forma preventiva, pues para evitarnos situaciones mucho más complejas y que ahora se agregue el tener pues que atendernos en nuestra salud mental, porque igual que los niños, pudiera yo también tener como papá o mamá alteraciones en la salud mental y entonces ahora sí se va a volver un caos porque todos vamos a requerir en algún momento de esta atención especializada, ¿no? Así es. Sobre todo, volviendo a los niños, platicarles todo lo que está ocurriendo, pero no dejarlos ver las noticias así de forma violenta, ¿no? Hay que hacerlo a través de los cuentos, a través de las pláticas, digerido para ellos y dependiendo de la edad en la que se encuentran, hacérselo saber y entender por qué es necesario estar en casa, por qué no vas a la escuela, por qué no puedes invitar a tus amigos a casa, porque no puedes ir a las de ellos. Pero es a través del juego, del cuento, de la plática que se les tiene que hacer, saber todas estas situaciones. Que justamente creo que esta es una parte muy valiosa que nos comparte, doctora, porque si nosotros los adultos nos sentimos inundados de información y de repente ya no sabemos a qué hacerle caso y si es real o no es real, si los niños no adecuamos esta información traducida y con herramientas a su edad, a su nivel cognitivo y de desarrollo que puedan tener, pues se nos va a complicar aún más porque ellos arman rompecabezas con la información que reciben y a lo mejor el rompecabezas que hacen es No muy tiene... feo, que no tiene nada que ver con lo que está pasando y eso les va a traer pues a lo mejor mayores miedos, mayores situaciones de estrés y situaciones que finalmente puedan no ser tan benéficas, ¿no, doctora? Entonces creo que esta parte que nos comparte en este momento es muy, muy importante, que la información sea adecuada a la edad, con los recursos que ellos puedan tener como de mayor comprensión y por eso los cuentos y por eso los dibujos y por eso los juegos que ahorita usted nos decía y seguramente habrá más, pero creo que es muy importante este punto, ¿no? Sí, porque eso les va a dar tranquilidad a los niños, lo van a entender mejor, lo van a integrar mejor y eso les va a dar las herramientas para poder enfrentarlo de manera adecuada, sin miedo. Sobre todo es tratar de evitar ese miedo que pues sí nosotros tenemos, pero que ellos no lo vivan como tal, ¿no? Y eso les va a dar una mejor calidad de vida y el regreso a las escuelas cuando esto suceda puede ser mejor manejado por maestros y por papás también. Doctora, estamos ya a minutos de ir cerrando el programa, pero me gustaría que pudiéramos puntualizar en aquellas cosas que considere usted puedan ser muy importantes para dejarlo en el tintero de los papás, incluso de los maestros, porque ellos también se van a dar cuenta de que algo no anda bien, para que podamos voltear a ver qué es lo que está pasando con nuestros niños en esta cuestión de su salud mental. ¿Cuáles pudieran ser algunas recomendaciones muy precisas en las que nosotros podemos recomendar a la audiencia de Metamorfosis para que estén como muy pendientes y ayudar a nuestros pequeñitos? Bueno, pues primero, la más importante es la comunicación familiar. Platicar de lo que se está tratando todo esto, darles la información clara, enseñarles lo que tienen que hacer para su autocuidado. El lavado de manos muy importante en la escuela, en casa también. Muy importante el uso de cubrebocas. No puedes prestárselo a tu amiguito. El tuyo es tuyo, no se presta. Eso sería ya al regreso de la escuela. Ahorita en este momento ser muy puntuales en la información que les estamos dando, que les quede muy claro todo y establecer normas, establecer horarios, establecer reglas
para que todo tenga un por qué hacerse y para qué hacerse. Ellos pueden vivir mucho más fácil la pandemia si somos claros y si tenemos tiempo para ellos. Y bueno, sería entonces también una recomendación estar muy pendientes de ellos, ¿no? No Así es. minimizar sus conductas. Bien nos decía usted, los papás y los cuidadores que están a cargo de estos niños saben lo que es lo normal, comportamiento habitual de ellos y lo que puede ser ya algo completamente diferente, ¿no? A lo mejor los vemos más inquietos o los vemos más irritables, pero también pudiera pasar lo contrario, que los vemos más ensimismados, más callados, más reservados, con más miedos e incluso hasta sobresaltos, ¿no? Con cualquier ruido, uno nota que brincan y uno dice, a ver, pero ¿qué pasa? Si es un ruido habitual, cotidiano en nuestra casa porque vivimos cerca de una fábrica o no sé, algo, y ahorita estamos notando pues este sobresalto. Creo que la parte muy importante es tener como referente cómo era antes mi hijo, cómo está siendo ahora, y podemos tomar un poco ese comparativo para poder darnos cuenta que algo no anda bien, ¿no, doctora? ¿Pudiera ser una opción? Así es, insisto, el conocimiento del hijo, del pequeño, del adolescente es muy importante para poder diferenciar lo que es normal en ti, lo que ya no es normal y lo que tengo que tener cuidado para manejarlo de forma adecuada, ver si ya es necesario acudir a un especialista o con juego dentro de casa lo podemos manejar. Con eso a veces es suficiente. Ok, entonces los puntos clave que nos acaba de dar creo que hay que tomarlos muy en cuenta y pues darnos cuenta también que tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños en este momento también, que dependen mucho de esos horarios, de esas rutinas, de estas cercanía que podamos tener con ellos y abrirles la puerta a que nos digan lo que sea, ¿no? Lo que les puede estar pasando, Todo lo que ponernos, exacto, lo que les molesta, pero una parte importante, creo, doctora, a veces se nos olvida hablar en lenguaje niño y hablamos como si fuéramos adultos y queremos que me entienda como un adulto. Es que ya te lo expliqué y me sigues preguntando qué es lo que está pasando o ya te lo expliqué y ya lo hablamos y sigues cometiendo la misma falta. Creo que eso también, eso es algo esencial en ustedes, los psiquiatras, en ponerse en una posición un poco más cercana con los niños, hablando su lenguaje, entendiendo su historia de vida a esos años que han tenido de vivir y no tratarlos como adultos chiquitos, ¿no? Creo que ese es un gran problema y va a ser un gran problema si no lo ponemos ahorita también a trabajar. Claro, como papás y como adultos queremos que ya te tienes 7, ya me tienes que entender. No, los niños tienen un proceso que no es rápido como quisiéramos los adultos para que nos entendieran. Es lento, es a su tiempo y son además cuestiones que a lo mejor el rojo para mí es rojo, pero para el niño no es así. Y tenemos que entenderlo para poder estar en comunicación con ellos. Ponernos en los zapatos del niño. Así es que, y creo que no es fácil la labor que hace usted con los niños y los adolescentes. La verdad que de repente decimos es heroica porque pues tienen que ponerse realmente en los zapatos de los pequeños y estar en esa parte fina de poder entenderlos para poder brindar el mejor soporte. Doctora, pues un tema muy interesante. Muchas gracias por permitirnos la entrevista del día de hoy y no me queda más que agradecer su presencia, nos haya enriquecido con esto y que volteemos a ver a nuestros niños. Doctora Verónica López Rosas, muchas gracias por haberme permitido tener este espacio con usted. Al contrario, muchas gracias, Leti. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues este fue su programa Metamorfosis. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Recuerden, a través de www.promoestereo.com estaremos escuchándonos con algún tema interesante también que tiene que ver con el COVID-19. Mientras tanto, cuídense mucho, usen su cubrebocas y cuidemos nuestra salud física y mental
para hacer frente común en esta pandemia. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión. Hasta la próxima.